Hola, muy buenas, soy Víctor Gabriel y te doy la bienvenida a Diario de Argifonte. Estoy ahora mismo en el parque paseando al pequeñajo que ha visto una garza y está loco perdido por acercarse a ella. Pequeñajo es mi bodeguero, Tofi. Este episodio va a ser aclaratorio de varias cosas. Por un lado, hice un episodio que se llamaba El Sanedrín, el 335, y que hablaba sobre esas élites que hay en todas partes y cómo en muchas ocasiones, aunque uno no quiera, se encuentra en medio de guerras intestinas entre ellos, contra empresas, entre ellos mismos, en grupitos, porque nos encanta sentirnos dentro de un grupo y expulsar a los que consideramos que no son de los grupos. Pero hacía alusión a una situación histórica que siempre me ha recordado cuando veo estas cosas, y es la situación histórica del trabajo. En el trabajo, al principio, todo era controlado por un señor o señores de ciertos lugares en el que ahí nadie tenía derecho a nada, solamente ellos, y hacían y deshacían a su gusto. Eso me hacía recordar la situación que tenían los medios de comunicación, en el que había varios medios de comunicación que eran los que hacían y deshacían para controlar el populacho, y el resto no tenía derecho a hablar. Conforme ha ido pasando el tiempo en la historia, pues la gente ha luchado por sus derechos y ha conseguido tener libertad de poder vender su hora, su fuerza laboral, y tener tiempo para ellos mismos. Y hacía una comparativa en el comportamiento que también ha habido en los medios de comunicación y cómo eso nos ha llevado al podcasting, en el que nos permite a escuchar directamente a personas sin tener que pasar por medios de comunicación que controlan absolutamente todo, y en muchas ocasiones, en otras no, en muchas ocasiones nos permite comprender no solamente el punto de vista de esa persona, sino también el contexto histórico en el que se produce cada uno de los hechos que se está produciendo. Y pongo algunos ejemplos que llevaron a esta situación. ¿Qué ocurre? Que quizás no me he expresado como quería, o mejor dicho, me expreso como yo soy, y sin embargo no es lo que se tiene como habitual para expresar algo, con ideas cortas, claras, concisas, con pequeños ejemplos, sino que lo he hecho de la forma que funciona mi cerebro, y es decir, hablo de todo el desarrollo que se ha producido y luego hago la comparativa, pero esa comparativa puede ser muy corta, y es lo que me han comentado algunas personas con eso. Me han dicho, mira, resulta que haces una comparativa demasiado extensa, o mejor dicho, hablas del contexto histórico mucho y luego la comparativa pues corta. Bueno, pues ya lo he hecho, ya acabo de hacer la explicación, y como el resto ya está explicado en los otros dos, creo que puedo dar por zanjado esa explicación. Bueno, por otro lado, este episodio, el anterior, el 336, lo he grabado exclusivamente con GarageBand a través del iPad. Y eso es lo que quería comentar ahora. Tenía un problema en el que archivos muy grandes, pues no podía trabajar con ellos porque no tenía espacio en el iPad. De manera que o tenía que utilizar la grabación en otro sitio, en otro medio, y luego el fichero hacerlo de otra forma, o bien tenía que hacer algún truquillo para poder utilizar una memoria. La cuestión es que al final lo he podido hacer con una memoria externa, pero compré una memoria externa que decía que era para iPad, iPhone y iPod. Será para eso, pero a mí no me funcionaba. No reconocía absolutamente nada y no había manera de que lo reconociera. Seguí ciertos pasos y ya me lo reconocía, pero al poco se desconectaba. De manera que eso lo voy a devolver. Me voy a quedar con una memoria USB 3.0 de 32 GB, que no son los 256 que voy a devolver, pero por lo menos sí me lo reconoce. Y estaba en formato FAT. ¿Qué ocurre? Que el formato FAT te lo reconoce, pero hay momentos que o da fallo de escritura, no de lectura, o bien no te reconoce la unidad. Lo mismo que me pasaba con el otro. Y empecé a mirar y decía que la información que tenía que estar hecho con la
El formato de fichero de sistema es exFAT. Nunca había escuchado yo exFAT. Empecé a mirar de qué forma hacerlo y encontré una forma de hacerlo a través de Linux, porque yo no tengo Windows, no tengo Mac, y encontré que a través de Gparted le pones una extensión que se llama exFAT Prox de programa, y de esa forma le das una extensión al programa de particiones del disco. De esa forma ya puedes hacer el formateo del disco, puedes utilizar esa extensión dentro del dispositivo USB y ya lo reconoce el iPhone y el iPad. Una vez que tenías formateado eso y siguiendo un procedimiento que parece una tontería, pero como no lo haga de esa forma no me lo va a reconocer, como puede ser apagar el dispositivo, el iPad, lo apagas, conectas un hub, en el hub conectas sola, única y exclusivamente la memoria y lo enciendes. Una vez que ya encendido te va a reconocer la memoria sin problema, y una vez que ya está reconocida ya puedes conectar todos los equipos, como por ejemplo yo tengo la Zoom H5, que en este caso lo utilizo como interfaz de audio, y tengo 3 micrófonos, o si quiero puedo hacer 4, pero no tendría tampoco demasiado sentido. 3 micrófonos, luego ahí a través de eso tengo conectado el auricular, tengo también conectado la memoria USB, que la tenía ya previamente, como he comentado, conecto también la alimentación, conecto el teclado y el ratón, y también puedo tener una salida HDMI. La verdad es que no lo he probado y tendría que hacerlo para ver si el dispositivo funciona correctamente en ese aspecto. Pero bueno, que con el hub me ha solucionado el problema, y con la memoria USB, aunque sea de 32, pero como es de 3.0, va bastante bien. Y lo que he hecho es, primero creo el fichero, y una vez que he creado el fichero, que siempre lo hace en el local del iPad, voy a ese fichero, lo copio dentro de la memoria, y una vez que ya está copiado dentro de la memoria, se nota que estoy paseando por aquí por el parque, ya lo abro directamente desde allí. Te sale una información diciéndote que no desconectes la memoria USB porque perderías absolutamente todo. En un principio mi intención era editar solamente ahí, pero dije, y bueno, si yo lo tengo ya configurado previamente con los micrófonos y demás, ¿por qué no grabo? Pues graba perfectamente, sin problemas de comunicaciones, no se corta la señal, de manera que puedo grabar en multipista directamente en la memoria USB 3.0 y luego editarla, y lo hace con una calidad tremenda. De manera que yo creo que he encontrado la forma facilísima de trabajar, y como también es portable todas estas cosas que tengo, pues entonces me quito el problema de ir cargando con muchos equipos que pesan mucho. Que podía hacer todas estas cosas también con el portátil y Linux, cierto, lo puedo hacer utilizando Reaper, no Audacity. Audacity no te permite grabar en multipista, por más que digan, no se puede, al menos en Linux, porque tiene el servidor de sonido que tiene, no te lo permite. Quiera o no quiera, no, es que no te lo permite. Y por eso con Reaper sí te lo permite. El problema es que tengo un ordenador que ya es bastante antiguo y se me queda pillado a veces cuando el fichero es demasiado grande. Con Reaper no tengo ese problema, pero aún así es cierto que a veces se queda colgado o tarda mucho en encender, y eso que utilizo Linux. Si utilizara Windows, entonces no había manera de trabajar con ese ordenador, y ya hace años que debería haberlo abandonado, haberme comprado otro más potente, porque eso es lo que le pasa a todos los equipos que trabajan con Windows. Y ahora una promoción. Los 90 y los 2000. Los 80. Los rodajes. Mis recuerdos. Atrévete a adentrarte en la mejor época del cine. Las grandes e irrepetibles películas que nos dejaron huella. Ciencia ficción, viajes en el tiempo, auténticos héroes, vampiros espeluznantes, curiosidades, anécdotas, casting y proyectos.
los actores y actrices que intervinieron en producción y doblaje. Momentos icónicos. El videoclub, el beta, el VHS, el Laserdisc, la alfombra roja, las palomitas. Los sábados por la noche en el sofá de casa. Cuando grababas pelis de la tele y aguantabas los intermedios. No son solo recuerdos, también es una generación. Una identidad. La Fricoteca. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.